Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase magna en la UTEL. Me permito presentarme. Mi nombre es Diego Armando García Rodríguez. Soy profesor de esta universidad y con el gusto de acompañarlos en esta tarde con el tema del desarrollo sustentable y el progreso tecnológico. Me voy a permitir presentarme inicialmente hablando un poquito de mi formación. Soy ingeniero agroindustrial por la Universidad Autónoma Chapingo. También tengo un posgrado en agroindustria por el Colegio de Posgraduados. Les puedo comentar que desde el 2003 me dedico a la educación superior, impartiendo clases en los sistemas de universidades tecnológicas, de institutos tecnológicos, y también actualmente colaboro en proyectos del ramo agroindustrial. Pues bueno, vamos a comenzar con el tema, agradeciendo primeramente a la universidad por la invitación y pues con mucho gusto estamos aquí para compartir un poquito con ustedes. Vamos a hablar un poquito en esta tarde de este tema de desarrollo sustentable, un tema vigente, un tema que nos atañe a cada uno de nosotros, hablando de los antecedentes de cómo se fue formando este tema de desarrollo sustentable, dónde surge este concepto, cómo surge esta preocupación por el cuidado del medio ambiente. También unos datos interesantes sobre el protocolo de Kioto que hasta el día de hoy, bueno, sigue marcando una pauta, un antes y un después, pero también la preocupación del calentamiento global. Otras herramientas que hemos tenido y que están disponibles dentro de lo que es el mercado actualmente para el cuidado del medio ambiente y la protección del medio, lo que son los sistemas de gestión ambiental, los tipos que existen dentro de la ORBE, la tecnología del desarrollo sustentable, qué es lo que tenemos para poder aplicar y poder nuestro granito de arena dentro de nuestra casa o dentro de nuestras organizaciones. Y finalmente voy a concluir con unos pequeños temas al finalizar la clase. Bueno, entonces vamos a comenzar y primeramente quiero platicarles de los antecedentes de lo que es este desarrollo sustentable, del por qué va surgiendo, ¿no? Primeramente recordemos que al inicio del siglo XVII, por ahí de 1820, 1859, cuando surge la revolución industrial, cuando se da el descubrimiento del petróleo y se empieza a un consumo masivo de los combustibles fósiles, empezamos a usar un uso indiscriminado de los recursos naturales, provocando evidentemente pues un deterioro medioambiental y de los ecosistemas. Ahora bien, el uso indiscriminado de estos recursos naturales y también el uso indiscriminado de los combustibles fósiles nos ha llevado entonces, en aquel momento se pensaba que pues eran inagotables, que también no tenía consecuencias. Sin embargo, la realidad nos ha llevado a ver que al generar grandes producciones masivas en algunas ciudades, se generaba una gran cantidad de desechos orgánicos, de desechos inorgánicos y evidentemente el detrimento de todo lo que era el ecosistema que rodeaba. Contaminación de mantos acuíferos, contaminaciones de ríos y de lagunas. Esto bien se fue notando y ha ido acumulándose en el tiempo y para ello podemos hacer un pequeño análisis del medio ambiente. Primeramente, uno de los grandes problemas que podemos vislumbrar es la escasez de los recursos naturales. Uno de los grandes problemas es la calidad en el abastecimiento y obviamente en la cantidad de agua que podemos tener disponible. Evidentemente, la contaminación de las fuentes de aguas, del agua dulce que utilizamos para nuestra vida diaria y para nuestras operaciones y para nuestra industria, para nuestras empresas y organizaciones, evidentemente cada vez son más complicadas de conseguir. Uno de los grandes problemas es la contaminación que tenemos en el suelo. Es muy conocido de nosotros el hecho de la contaminación que se puede dar por vertederos de desechos industriales, de aceites, que aparte de ocasionar serios problemas a lo que es el suelo fértil o el suelo agrícola que podemos usar para el destino de las actividades agropecuarias, también tenemos otro gran problema, la contaminación de los mantos freáticos, ya que pues todos estos líquidos permean por las capas de la tierra, ocasionando serios problemas de polución en la parte de nuestros mantos freáticos, que son nuestros pozos de agua dulce. Otro efecto que tenemos, evidentemente, que está ligado, es el cambio climático y el deterioro de la capa de ozono. Uno de los grandes problemas que hemos tenido es la gran acumulación de gases de efecto invernadero. ¿Cómo ha generado esta problemática dentro de nosotros, dentro de nuestro planeta?
Primeramente, yo creo que uno de los grandes problemas es la deforestación. La deforestación masiva que hemos tenido dentro de nuestro planeta ha ocasionado la erosión de los suelos. El poco compromiso en algunas partes del mundo han ocasionado que se hayan perdido bosques enteros, selvas enteras, y evidentemente estos pulmones que teníamos han dejado de hacer su función. Entonces, hay grandes avances en la actualidad en donde vemos grandes campañas de reforestación, sin embargo aún todavía son incipientes. Otro de los grandes problemas pues, es el control de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Uno de los grandes problemas y que se descubrió hace unas décadas fue la perforación de la capa de ozono, permitiendo la entrada de rayos UV que dañan evidentemente a la biodiversidad, pero también generan un calentamiento global combinado con estos gases. Estos gases generan este efecto en donde los rayos quedan atrapados dentro de nuestra atmósfera, generando la elevación de la temperatura global. Uno de estos grandes problemas que tenemos entonces al sobrecalentarse la Tierra es que empiezan a generarse muchos fenómenos, el cambio climático, y por ahí podemos sentir sequías prolongadas, lluvias torrenciales más agresivas, huracanes que llegan con impactos más grandes y eventos que ocasionalmente eran normales ahora se vuelven más drásticos. Evidentemente todo esto está de la mano y no son digamos fenómenos aislados. Otro aspecto importante a analizar es la pérdida de la biodiversidad, en donde podemos hablar en zonas en donde teníamos nosotros, por ejemplo, zonas ricas en recursos naturales, se han visto afectados evidentemente por la idea de buscar y de continuar con la mejora económica, con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de nuevas empresas, y a veces no se evalúan los impactos ambientales de una forma acertada. Por lo tanto, el patrimonio natural se ve mermado dentro de estas comunidades, dentro de estas zonas en toda la orbe. Finalmente, un desequilibrio territorial se puede dar por el uso de suelo, en donde ya es sabido de nosotros, es Vox Populi, en donde conocemos evidentemente en zonas muy conocidas, en donde era una reserva de la biosfera, en donde era una zona que tenía cierto tipo de especies endémicas que han sido desalojadas por colocar nuevos complejos turísticos, por colocar nuevas empresas, desarrollos petrolíferos. Entonces, tenemos entonces un gran problema en este desequilibrio territorial y evidentemente al generar nuevas economías, nuevas empresas, se da también vertederos a veces incontrolados, es decir, un mal manejo de los desechos. ¿Ok? Bueno, en la parte del desarrollo sustentable, hablando ya de las problemáticas que tenemos, en la década de los 70, en 1972, la autora Donella Meadows, norteamericana, ella generó un informe que se llama Los límites del crecimiento económico. Ella se basaba o hacía hincapié en este documento sobre varios aspectos, uno de ellos la seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente, la economía, el desarrollo tecnológico, y ella hablaba una parte muy importante. Ella decía que aproximadamente en el año 2100 la curva de crecimiento económica y de natalidad en el hombre iba a llegar a la cúspide y que de ahí iba a haber un detrimento. Naturalmente, y ella hablaba no tanto de que porque el hombre no quisiera extenderse más, sino porque el planeta iba a soportar solamente esa carga. A la par, en 1972 también se da otro evento muy importante, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Esta cumbre se le conoce o se le va a conocer hasta la fecha como la primer cumbre de la Tierra que se desarrolló en Estocolmo, Suecia. Una parte muy importante es que ahí se hace una declaración de Estocolmo en donde sí se abordan muchos temas de la problemática que ya se vivía a partir del cuidado del medio ambiente y de los fenómenos que se estaban acumulando. Una parte importante es que, por desgracia, los países desarrollados o las grandes potencias justifican este desarrollo económico diciendo que realmente este atentado hacia la naturaleza se daba principalmente por generar riqueza económica y echaban de cierta forma la culpa a países subdesarrollados donde decían que no se estaba generando grandes expectativas económicas. Realmente fue un avance, pero no fue, digamos, el sabor de boca adecuado, ya que no se puso atención sobre todo a lo que era el cuidado del medio ambiente. Para 1980 se genera un documento que se llama la Estrategia Mundial para la Conservación, un documento muy interesante que fue organizado y fue escrito por la
el Fondo Mundial de la Naturaleza, por la Unión Internacional del Cuidado del Medio Ambiente y por el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Cuidado del Medio Ambiente también. En ellos, en este documento, estas tres organizaciones proponen cuidar más el medio ambiente con acciones más pertinentes y más enfocadas y abocadas a cuidar la biodiversidad, a la restauración de los ecosistemas. Sin embargo, este documento solamente eran recomendaciones generales, en donde ellos solamente plasmaban sus inquietudes de que el desarrollo económico tenía que ir a la par del cuidado del medio ambiente, prácticamente ya englobando los eslabones que conforman al desarrollo sustentable. Una parte importante que sufrió este documento es que no tenía el soporte jurídico hacia los países, es decir, los países no estaban obligados a cumplirlo. Parte del no éxito de esta estrategia mundial fue que no lograron permear más allá. Ya en 1982 se introduce este término del desarrollo sustentable y lo mete directamente, lo incursiona una primer ministro noruega, Gro Harlem Brundtland. Ella genera un informe Brundtland que realmente pues vino a desatar o vino a poner en tema mundial el tema de desarrollo sustentable. Ella lo difunde en la Organización de las Naciones Unidas y crea en conjunto con otros países la Comisión sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Una parte muy importante y que yo creo que es, digamos, el parteaguas para poder tomar más en serio esta temática. Bien, este concepto entonces, como les decía yo, realmente no es muy viejo, es realmente contemporáneo. Y a partir de estas convenciones mundiales de la ONU, y estas comisiones del medio ambiente, se empieza a hablar de que el desarrollo económico debe de ir forzosamente de la mano de la utilización racional de los recursos naturales. Es decir, que el desarrollo sustentable no promovía el frenar las economías, sin embargo, lo que hablaba era que tenía que ir acompañado de un cuidado integral del planeta. ¿Cómo podemos definir a lo que es el desarrollo sustentable al día de hoy? Bueno, lo podemos definir que tiene que tener tres componentes principales. El primero es la economía, sí, pero tiene que estar el medio ambiente y tiene que estar evidentemente la parte social. Si los tres componentes funcionan de una forma equitativa, podríamos hablar que el desarrollo sustentable es admisible, equitativo y viable. Por lo tanto, su definición nos aboca a que podamos nosotros tener cumpliendo las necesidades que requiere el hombre para su desarrollo económico en el presente, sin comprometer nada de las futuras generaciones que vienen. Entonces, realmente el desarrollo sustentable es poder trabajar con los recursos que tenemos disponibles el día de hoy, sin comprometer todos los recursos naturales y no naturales que podamos dejarle a las futuras generaciones. Ahora bien, continuando con esta parte de la historia, cuando ya se mete el término de desarrollo sustentable, en 1992 se celebra en Río de Janeiro, Brasil, la segunda Cumbre de la Tierra. En esta segunda Cumbre de la Tierra ha sido catalogada como la más exitosa hasta el día de hoy. ¿Por qué se le ha declarado así? Bueno, hubo muchos éxitos, pero voy a nombrar solamente tres. El primero es la Declaración de Río. La Declaración de Río es una propuesta técnica y financiera que se generó con las expectativas de que las economías pujantes pudieran ayudar a las economías subdesarrolladas a generar proyectos en sus localidades, sí de desarrollo económico, pero totalmente a la par y de la mano del cuidado del medio ambiente. Por otro lado, se generó también la Agenda 21, que realmente era un programa de desarrollo para el siglo XXI, por eso se le denominó de esa forma, en donde lo que se enfocaba mucho era, teniendo todas las tecnologías disponibles en ese momento, generarlas y aplicarlas a nivel global. También hablaban mucho sobre investigación y desarrollo de nuevos productos a partir de tecnologías verdes. Esa es una parte muy interesante y que, bueno, parte de los resultados que el día de hoy podemos ver y que más adelante vamos a platicar han sido también auspiciadas por esta Agenda 21. Y finalmente, también en esta segunda cumbre de la Tierra, se dio lo que fue la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estas convenciones se han venido realizando durante varios años y en esa primera convención se sentaron las bases de algo que conocemos al día de hoy como el Protocolo de Kioto. Bueno,
Estas convenciones entonces mundiales de las Naciones Unidas y otras que se llaman la COP, que son las conferencias de las partes, se fueron generando en diferentes sedes, pero en Berlín en 1995 se abocó totalmente a generar todo el protocolo de Kioto, que estaba totalmente dirigido a la reducción de gases de efecto invernadero. Y sobre todo, aparte de poder hacer mediciones y de investigaciones, también la intención era generar una transferencia de tecnología. Es decir, llevar a toda la orbe pues la tecnología disponible para poder disminuir estos efectos negativos en el medio ambiente. Ahora, uno de los no éxitos en estas primeras convenciones que se llaman Conferencia de las Partes, en esta de Berlín precisamente, fue que eran también de carácter voluntario, es decir, los países que convergían y que participaban en estas conferencias, pues solamente eran recomendaciones que tenían que llevar a cabo. Uno de los grandes opositores, desafortunadamente, pues fueron los Estados Unidos y China, que realmente eran las dos superpotencias hasta la fecha, que tienen un desarrollo industrial masivo y que realmente ellos no lo aceptaban. Ellos argumentaban que pues no tenían los marcos jurídicos en ese momento y que también los países subdesarrollados u otras economías no estaban mostrando, digamos, la parte jurídica que respaldara que se iban a cumplir todos esos compromisos. Entonces, ahí hubo como que una pausa en este desarrollo sustentable y las acciones que se estaban llevando a cabo y que generaron una cierta expectativa, ¿no? Una expectativa hasta cierto punto de letargo o de lentitud en la aplicación de toda esta, digamos, nuevas formas de ver el desarrollo económico de la mano del medio ambiente. Ya para 1997 en Kioto, en Japón, se establece el protocolo de Kioto, en donde realmente lo que se buscaba, ahí ya fue firmado, signado por muchos países, en donde se perseguía reducir 6 gases de efecto invernadero. Uno muy conocido, el dióxido de carbono, más otros gases, y lo que se buscaba era reducir un 5% dentro de un periodo que iba del 2008 hasta el 2012, y obviamente este periodo iba a ser comparado a la década de 1990. Ahora, a partir de este protocolo tuvo grandes avances, pero también tuvo una pelea muy fuerte, digamos, en la parte de las relaciones internacionales. ¿Por qué se dio esta parte? Número uno, porque les decía yo, los grandes opositores, Estados Unidos y lo que era China, no aceptaban el protocolo de Kioto, no lo querían aceptar. Ya era prácticamente el año 2005 y aún no se veía que los Estados Unidos lo iban a aceptar. Inclusive los Estados Unidos mandaron a su Senado una iniciativa en donde tenían que por medio de su poder legislativo tenían que dictaminar exactamente que iban a aceptar ese protocolo y en qué condiciones. Con la llegada del presidente Barack Obama en el 2009, prácticamente él dio la apertura a que el protocolo de Kioto se aplicara, e inclusive el protocolo de Kioto hablaba de financiamiento, ¿no? Entonces, por ahí en unas noticias hace más o menos un año, el presidente Barack Obama hablaba de un financiamiento, ¿no? Una parte importante para financiar proyectos que tuvieran que ver con lo que era el desarrollo sustentable. En la imagen que estamos viendo en pantalla ahora mismo estamos mirando, por ejemplo, un mapa en donde vemos las temperaturas que están generando algunas economías, algunos países a partir de lo que están haciendo a nivel global. Una parte muy importante podemos ver en color naranja, podemos ver en color rojo las grandes superpotencias, estas temperaturas que están generando en el planeta y que el protocolo de Kioto estaba buscando, ¿no? Finalmente ellos buscaban reducir estos gases de efecto invernadero y bajar la temperatura global. Sin embargo, en esta imagen que vemos podemos ver que los países que están en color amarillo y verde son los que menos promueven o que menos están generando calentamiento global. Países como Estados Unidos, la Unión Europea, principalmente Alemania, el Reino Unido, están generando grandes cantidades de temperatura al planeta. Y finalmente, les puedo comentar que muchas de estas reuniones han sido estas COP, las COP son las conferencias de las partes, también las diversas cumbres de la Tierra que se han dado, la última que se dio fue en París en 2015, pero todas las anteriores reuniones no tuvieron grandes resultados. Uno de los grandes problemas que se han vertido aquí es que no se han logrado las metas. Lo único que se pudo lograr, más o menos, se observó que el planeta incrementó casi 1 grado, se incrementó 0.9 grados más de temperatura a nivel global. Eso ha preocupado a todas las potencias porque lo que se intencionaba era mantener la temperatura y en lugar de mantenerla o disminuirla, se incrementó. Vimos en la imagen anterior, me voy a regresar tantito, veíamos prácticamente en esta imagen
que las temperaturas de las grandes potencias pues van en aumento, no van en decremento, y por lo tanto pues tenemos una de las grandes problemáticas en la actualidad. Para cerrar esta pequeña participación de la Cumbre de París, yo les puedo comentar lo siguiente. Número uno, en París, digamos que llegamos a un punto en donde en esta Cumbre de la Tierra del año 2015 se llegó a la siguiente conclusión. El presidente Barack Obama había dado ya pauta a que se continuara con el financiamiento, que fue una parte muy buena, y todo está canalizado nuevamente a la inversión de proyectos que tengan que ver con la reducción y mitigación de lo que es el cambio climático. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para poder leer algunas preguntas, y para ello me voy a permitir leerlas. Me preguntan aquí, muchas gracias por sus preguntas, dice, ¿cuáles han sido los principales resultados del protocolo de Kioto con relación a la disminución del calentamiento global? Bueno, yo creo que podemos verlo desde dos vertientes. La primera, la parte positiva, es que existe algo firmado, un compromiso firmado de forma internacional, de un compromiso de reducción de los gases de efecto invernadero. La parte no positiva es que no estamos logrando las metas, es decir, que aunque se está invirtiendo dinero, aunque se están generando estrategias para mitigar esta cantidad de gases, y yo creo que ustedes lo han notado a veces cuando van a adquirir un vehículo nuevo, ya inclusive les dan ciertos datos de la cantidad de emisiones de gases que va a generar ese vehículo, y ustedes se han percatado que en algunos otros productos también les dicen que se puede reciclar cierta cantidad de sus elementos. Bueno, esa es la parte yo creo que positiva. La parte, les digo, negativa es que no hemos logrado la meta. Seguimos sobrecalentando el planeta y seguimos sin control de las emisiones. Como segunda pregunta tengo aquí, ¿qué papel juegan las economías emergentes y en vías de desarrollo sobre los temas medioambientales? Bueno, aquí hay una parte muy importante. Realmente a nivel global tenemos muchas economías que están generando grandes expectativas, ¿no? Tenemos la India, tenemos algunos países como Sudáfrica, tenemos algunas economías, bueno, Brasil iba en viento en popa, pero lo que podemos platicar es de que las economías que están emergiendo tienen una gran responsabilidad, en donde tenemos que alinear, como en nuestro país, como en México, tenemos que alinear mucho de lo que son las metodologías de los sistemas de gestión ambiental o las legislaciones que tengamos disponibles para poder trabajar en conjunto y ser una empresa, digamos, ambientalmente responsable. Tengo otra pregunta por aquí y me dice, ¿un sistema de gestión ambiental necesariamente debe pagar los derechos para entrar en cumplimiento? Bueno, en un momento más vamos a hablar de los sistemas de gestión ambiental, y bueno, lo que yo les puedo adelantar es de que actualmente en el mercado tenemos prácticamente varias opciones para que una empresa o una organización pueda, digamos, empezar a poner su granito de arena desde el punto de vista ambiental. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a hablar de algo muy interesante. Apenas hace 10 días celebramos lo que fue el Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio. Este día fue asignado desde la década de los 70, realmente en Estocolmo fue cuando se habló en el 72 de generar un día dedicado a lo que era el medio ambiente, y una parte muy interesante fue la siguiente, que fueron dando la sede o le están dando la sede a ciertos países para que se promueva esta actividad. El país anfitrión en el año 2017, en este año, fue Canadá, y bueno, les puedo comentar que este Día Mundial del Medio Ambiente se empezó a celebrar a partir del año de 1974. Bueno, vamos a platicar un poquito ahora de los sistemas de gestión ambiental. Es una herramienta muy buena desde mi punto de vista muy personal hacia las organizaciones. Cuando hablamos de gestión ambiental, bueno, ya desde la palabra gestión siempre nos hablan de ciertas guías o ciertas actividades que debo llevar a cabo para lograr un fin, y en este caso pues son ciertas acciones que van encaminadas totalmente a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente. Entonces, estos sistemas han surgido dentro de muchas organizaciones y también están auspiciadas dentro de organizaciones internacionales. Pero bueno, la pregunta podría ser también, ¿cómo voy a poder empezar dentro de mi organización o de mi empresa? ¿Cómo voy a poder adoptar un sistema de gestión ambiental? Para ello, yo lo clasifico como ciertas fases que tiene que cumplir una empresa. La primera fase sería la evaluación del impacto ambiental.
Cualquier organización siempre va a estar impactando al ambiente de cualquier forma, desde la energía eléctrica que consume, los equipos o dispositivos que maneja, el papel que utiliza, la cantidad de agua que está ocupando como recurso, el tiempo de las personas. Todos estos recursos, digamos de la forma más superficial, son los que siempre se miran. Para que nosotros podamos ver la cantidad de recursos que estamos utilizando, primeramente en la organización debe de haber una sensibilización. Esta sensibilización pues la tendremos que llevar a cabo mediante una capacitación, mediante charlas, en donde con la propia organización podamos platicar y decirles, ¿saben qué? Vamos a iniciar un proceso en donde vamos a ser más amigables con el medio ambiente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mirando los recursos que estamos utilizando y si los estamos utilizando de una forma, digamos, acertada, de una forma racional. Entonces, esa es la primera fase. Una vez que la organización se sensibiliza, puede evaluar qué impactos a su alrededor está realmente ellos teniendo injerencia. Ejemplo, muchas veces en la organización pues tenemos una iluminación adecuada, pero de repente la iluminación es inadecuada o el tipo de energía, o mejor dicho, el tipo de focos, por llamarle así, o de luminarias que tenemos, no es la adecuada. Tenemos focos, en organizaciones todavía tenemos focos de luz incandescente, en otras tenemos fluorescente y en otras tenemos ya tecnologías como los focos LED, ¿no? Pero son pequeñas tareas que la organización tendrá que llevar a cabo y tendrá que hacer esa sensibilización. Una vez que ellos empiezan a percibir que realmente sí están impactando al medio ambiente, se puede dar una segunda fase, que sería una auditoría ambiental. Es decir, existen varias metodologías que vamos a hablar de una en un momento más, pero por ejemplo la misma Profepa maneja una que se llama la auditoría ambiental, en donde con los pronunciamientos que vienen dentro de esa reglamentación la podemos aplicar de una forma sencilla dentro de nuestra organización y podemos mirar y hacer un autodiagnóstico de cómo estamos dentro de nuestra organización. Otra fase que se lleva a la madurez de esta adopción de un sistema de gestión ambiental sería el análisis de ciclo de vida del producto. La organización, una vez que se sensibiliza, que se audita y que mira sus áreas de oportunidad desde el punto de vista ambiental, se da cuenta que también puede analizar la vida útil del producto. No nada más el tiempo que va a durar el producto, sino los componentes que conforman ese dispositivo o el servicio que está brindando. Si está brindando un servicio, tiene que saber que los componentes que está utilizando realmente de dónde provienen o cuál es la vida útil de esos componentes. ¿Por qué? Porque también ese componente, vamos a pensar que es algo tangible, vamos a pensar que es un dispositivo, ese dispositivo cuando termine su vida útil de uso, tendrá que tener un destino final y a veces los elementos que contienen son altamente contaminantes, ¿sale? Cuando la empresa también entonces converge en ya generar productos amigables con la naturaleza, se puede dar el siguiente paso, que es el ecodiseño y la etiqueta ecológica, y que está muy de la mano de la siguiente, que es el marketing ecológico, en donde ya muchas organizaciones podemos mirar nosotros a nivel global, en donde ya las organizaciones, por ejemplo, lo que hacen es que observan y te venden un producto donde te dicen ya todos los componentes de mi dispositivo van a poder ser reintegrados al planeta de una forma más amigable. Y entonces se vuelve un valor plus dentro del producto, se vuelve algo que para muchas personas que tratamos de cuidar el medio ambiente buscamos adquirir ese producto porque vamos a tratar de sentirnos más responsables. Y una parte importante entonces es que también existen servicios, ejemplo en la hotelería, en donde ya existen hoteles donde tú llegas, te hospedas y puedes observar que la energía eléctrica que está utilizando ese hotel toda proviene de energías renovables. Entonces, todos estos servicios o bienes que pueden ofertarnos en ecodiseños, etiquetas ecológicas y el marketing ecológico, yo creo que es una parte que podemos ir trabajando en conjunto en la actualidad. Finalmente, una vez que cumples todas estas etapas, desde mi perspectiva, tú ya puedes someterte a un sistema tal cual de gestión de ambiental, en el cual tú vas a cumplir rigurosamente con unas reglas y puedes someterte a unas auditorías todavía un poquito más restrictivas. Y bueno, estos sistemas de gestión ambiental están basados mucho en un proceso cíclico, en el ciclo de Deming, este ciclo virtuoso de la calidad, en donde realmente pues tiene que ver ciertas etapas, la planificación, el hacer, el revisar y el actuar.
Es decir, tienes que hacer ciertos procedimientos y acciones y verificarlos. Una parte muy importante en un ciclo de calidad tiene que ver con el que tú puedas revisar y actuar y mejorar, ¿no? Siempre algo que se le conoce como la mejora continua. Y para ello, dentro del tema medioambiental están los sistemas de gestión ambiental. Hay dos internacionales muy conocidos. El primero es el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental, EMAS, que funciona realmente en el área económicamente europea. Y el otro, que nos atañe más a Latinoamérica en forma global, pues sería el sistema ISO 14001, que proviene de esta organización internacional de estandarización. Entonces, esta normativa ISO 14001 está presente en aproximadamente 163 países en donde puede ser aplicada, y bueno, aquí en México pues no es la excepción. Muchas organizaciones, tanto públicas y privadas, se han sometido y se someten a esta ISO 14001, inclusive en este año que están ya aplicando la última versión, que es la ISO 14001 versión 2015. Y bueno, ¿cómo funciona a grosso modo lo que es la ISO 14001? Primeramente, dentro de la organización podríamos hablar que tendríamos que tener una sensibilización, una capacitación profunda a todo el personal, a todo el organigrama, desde el puesto más alto hasta el más bajo. Horizontalmente también tiene que ser permeada la información, y una vez que se tiene esta información se tiene que conformar un comité ambiental. Este comité ambiental va a tener la funcionalidad de poder vigilar y de dar mantenimiento a este sistema. Lo primero que se va a generar pues es una política ambiental, como lo podemos ver en la imagen, una política ambiental que nos va a dar los pronunciamientos a lo que se va a comprometer la empresa o la organización, a qué se quiere comprometer desde el punto de vista medioambiental y evidentemente cuidando los parámetros de calidad de sus productos o servicios. Y a partir de ello se va a generar toda una planificación, una serie de actividades que nos va a llevar a evaluar impactos ambientales, a generar un control operacional de cada uno de estos impactos ambientales, cómo los vamos a tratar de controlar, cómo los vamos a tratar de reducir, de minimizar, cómo vamos a tratar de usar, por ejemplo, menos papel dentro de mi organización, solamente utilizando medios digitales, cómo voy a hacerle para reducir el consumo de energía eléctrica de los kilowatts al año. Voy a poner sensores, o voy a cambiar las luminarias, o voy a interactuar con nuevas energías como las celdas fotovoltaicas, ¿no? Por ejemplo. A partir de eso, yo voy a implementarlo, quiere decir que voy a poner manos a la obra de todas estas acciones que estoy llevando en unos pronunciamientos en mi plan ambiental. Una vez que aplico todas estas acciones, yo voy a hacer un monitoreo de acciones preventivas y correctivas. Este monitoreo que yo voy a hacer directamente tendrá que ver con la verificación, es decir, las auditorías internas, o inclusive posteriormente serán externas. En las internas lo que yo voy a hacer básicamente es verificar que lo que estoy comprometiéndome lo estoy haciendo, y voy a calificar qué tanto estoy cumpliendo, y a partir de eso viene una etapa muy importante que se llama la revisión por la dirección. La revisión por la dirección tiene que ver que la alta gerencia de la organización tendrá que hacer un escrutinio de todos los compromisos que se habían pactado y todos los resultados de la auditoría. A partir de ese escrutinio, la alta dirección podrá darse cuenta si está cumpliendo o no está cumpliendo con estos pronunciamientos. Si no está cumpliendo, es responsabilidad de la alta dirección y del comité ambiental, por ejemplo, tomar las acciones pertinentes y replantear nuevamente el sistema. Esa es la benevolencia que tiene un sistema de gestión ambiental, que al ser un ciclo algo cíclico, nosotros podemos lograr nuevamente reinventarnos, nuevamente aplicar la reingeniería, nuevamente observar nuestras áreas de oportunidad y nuevamente generar metas más ambiciosas. Bueno, ¿qué beneficios puede tener una organización, una empresa, de certificarse ante una ISO 14001, por ejemplo? Podemos hablar desde tres rubros importantes. Uno puede ser el ambiental, evidentemente es reducir los riesgos de contaminación, reducir principalmente los impactos ambientales, cumplir con la legislación, pero una parte muy importante también que está ahí es que el recurso humano que es muy fundamental en la implantación de este tipo de sistemas, es que el recurso humano se capacita, que el recurso humano
se sensibiliza y el recurso humano permea. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que logran tener una capacitación y sensibilización de estas temáticas permean en sus localidades. Si estamos en una ciudad muy grande, en sus hogares, en sus colonias, con sus vecinos, permean con esta información. Se dan cuenta que estamos en una problemática global y que estamos en el mismo barco realmente, ¿no? Otro punto muy importante sería los económicos. Evidentemente el hecho de aplicar una ISO 14000 sí involucra una inversión, pero también va a tener ahorros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mirar que vamos a tener reducción en consumos de energía eléctrica, consumos de combustibles fósiles, llámese diésel, llámese gasolinas, llámese gas LP, calefacción. Vamos a hablar también de la reducción, por ejemplo, en consumo de agua, en reducción de papel, en materiales biológicos peligrosos, infecciosos. Todos estos tipos de residuos nosotros vamos a poder tener también un mayor control. Y evidentemente una parte muy importante desde el punto de vista comercial es que nos puede abrir nuevas puertas en ciertos comercios que están ávidos de empresas medioambientalmente responsables. Y evidentemente dentro de la organización genera una cultura de mayor competitividad y productividad. Finalmente, el último beneficio que lo clasifico así sería la imagen empresarial. En la imagen empresarial, finalmente, la empresa va a tener un posicionamiento muy interesante a partir de que la imagen corporativa y alrededor de ella, su entorno de la empresa, va a generar mayores expectativas y sobre todo que lo van a catalogar como medioambientalmente responsable. Bueno. Continuamos y ya vamos a hablar un poquito ahora de la tecnología del desarrollo sustentable. Existen muchísimas tecnologías actuales que se han venido desarrollando en las últimas décadas. Una, la más conocida que tenemos, por ejemplo, es la clasificación de nuestros desechos. Tenemos desechos de papel, de cartón, de vidrio, de lo que son peligrosos, de lo que son biodegradables, etcétera. Entonces, esta parte importante que podemos nosotros platicar es que estos desechos en algunas ciudades, en otros países, también aquí en México ya lo existe una clasificación ya ordenada. Podemos hablar de muchas localidades que a veces nos sorprenderían en dónde están situadas, en donde ya las localidades, por ejemplo, tienen una clasificación muy ordenada de sus desechos y por lo tanto un manejo adecuado. Sin embargo, a veces en las grandes urbes no hemos logrado, por ejemplo, permear con esta información, algo que ya tiene muchos años de estar instaurado. Otras tecnologías que podemos tener, pues evidentemente que tienen que ver mucho con la energía, ¿no? Hablábamos de las luminarias, del bulbo incandescente, de la luz fluorescente, de la tecnología LED. También tenemos la energía eólica, que bueno, también ha ayudado en muchas sociedades y economías. Tenemos también las tecnologías que se están desarrollando a partir, por ejemplo, de vehículos eléctricos, de vehículos autónomos, que tienen un muy bajo consumo de combustible fósil o casi nulo, ¿no? Y la otra, pues que también hemos visto también en muchas localidades, una tecnología ya también disponible, que inclusive en algunos supermercados ya hasta la podemos adquirir como cualquier otro ciudadano, que son las celdas fotovoltaicas. Pero bueno, yo les quisiera platicar de algo que a veces no conocemos mucho, que sería la tecnología del desarrollo sustentable a partir de las biomasas. Las biomasas es una tecnología antiquísima, es una tecnología que se tiene desde hace mucho tiempo, sin embargo no se ha aprovechado, creo, al 100%. Podemos clasificar la biomasa natural, la biomasa seca, la húmeda, los cultivos energéticos y los biocarburantes. Vamos a hablar de cada una, solamente de un par de ellas por el tiempo que tenemos, pero una parte importante que les podría hablar es que estas biomasas pues es lo que la naturaleza nos está generando y los mismos desechos del ser humano. Y vamos a hablar de una principal, ¿no? Vamos a hablar de la biomasa, por ejemplo, que tiene que ver con el ciclo del CO2 o del dióxido de carbono. Recordemos que la madera, la leña, ha sido uno de los combustibles más utilizados desde la antigüedad para generar dentro de los hogares calor y también el fuego necesario para hacer la cocción de los alimentos. Una parte muy importante es de que este material empezó en desuso debido a la disponibilidad de los recursos como el gas LP o como algún otro tipo de combustóleo. Una parte muy importante es que en Europa, por ejemplo, en algunas sociedades no se utiliza para la calefacción energía eléctrica o algún tipo de combustible. Se utiliza, por ejemplo, pellets,
que son ciertos comprimidos de madera que nos ayudan a hacer este calor y que ayuda de una forma muy inteligente en el ciclo de la biomasa. ¿Por qué? En la imagen podemos ver lo siguiente. Número uno, la energía solar en combinación con lo que es el dióxido de carbono, con los nutrientes de la tierra y el agua, a partir de una gran maquinaria natural como son las plantas, se genera un fenómeno que se llama la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis, los árboles pueden fijar lo que es el CO2 y nos brindan el oxígeno. Entonces, este ciclo virtuoso también que se da de generación de biomasa, por ejemplo, en algunos países ha venido siendo explotado todavía aún más. ¿Por qué? Porque están observando que de una forma inteligente, por ejemplo, utilizar estos pellets de madera para generar calefacción, están sí quemando madera que son residuos de la naturaleza o de residuos de la industria maderera y se pueden optimizar para poder generar mayores beneficios. Otro método biológico muy interesante es la fermentación alcohólica. Para la fermentación alcohólica, como lo podemos ver ahí en la imagen, también iniciamos con la energía solar a partir de un cultivo masivo. Uno muy famoso, podríamos hablar de ellos, que es la caña de azúcar. La caña de azúcar es una especie sorprendente, ya que te da una gran cantidad de biomasa por hectárea sembrada. ¿A qué me refiero? Aproximadamente en México tenemos un promedio de 100 toneladas de caña de azúcar por hectárea sembrada. Países como Brasil y Cuba reportan récords de hasta 300 toneladas de biomasa, es decir, 300 toneladas de caña, que es una barbaridad de materia orgánica. Esta materia orgánica evidentemente se lleva a un proceso en donde se le extrae los carbohidratos, que en este caso es la sacarosa y son las fibras que tiene esta caña. Las fibras se utilizan para quemarse dentro del ingenio azucarero y genera energía, y lo que es el jugo que tiene el concentrado de azúcar nos funciona perfectamente para llevar un proceso de fermentación. Este proceso de fermentación, con la magia de los microorganismos, podemos generar nosotros lo que es alcohol. Y estos alcoholes se han venido utilizando para hacer lo que son combustibles amigables como el medio ambiente, y países como Cuba, como Brasil, son pioneros en estas tecnologías. En México, bueno, al ser un país petrolero hasta hace poco, pues hablábamos de que había una gran disponibilidad de recursos fósiles, pero actualmente creo que tenemos que ir mirando más a otras tecnologías, inclusive como es la tecnología del uso del etanol. Otro método biológico muy interesante, que prácticamente con eso vamos a ir terminando nuestra clase, es la fermentación metánica, es el metano. A partir de desechos, por ejemplo, agropecuarios, podríamos hablar de los excrementos del ganado bovino, son confinados dentro de un dispositivo hermético en donde a partir de las bacterias oriundas en esos excrementos se lleva un proceso degradativo y fermentativo. Estos lodos que se generan, o estos residuos, vienen siendo un excelente abono orgánico. Por otra parte, tenemos líquidos que son segregados o que se pueden capturar y que también son fertilizantes idóneos para la agricultura. Estamos hablando de un fertilizante y de un fertilizante foliar, por ejemplo, de una forma orgánica y biodegradable, sin agregar nada más. Y los gases que se llegan a generar propios de la fermentación son capturados y tenemos ahí gas metano. El gas metano, que puede ser utilizado muy bien para ser utilizado dentro de una casa para la calefacción, para poder quemarlo, también para poder mover máquinas, por ejemplo, para generar electricidad. Y en este caso nosotros tendríamos una gran benevolencia en la utilización de residuos y destinarlos de una forma más amigable al medio ambiente. Finalmente vamos a la parte de las conclusiones y posteriormente pasaremos a unas preguntas, y yo quisiera concluir con lo siguiente. Son 4 puntos muy sencillos. Número 1 es que el compromiso de cada uno de nosotros como individuos en este planeta pues va a aumentar más si hemos recibido una capacitación sobre desarrollo sustentable. La UTEL se ha preocupado mucho por ello, inclusive en la retícula de nuestros alumnos está inmerso y en la mayoría de las retículas de los alumnos de otras universidades.
Otro punto muy importante es que necesitamos iniciar con pequeños cambios dentro de nuestra organización. A veces buscamos, no sé, cambiar luminarias, poner sensores, cuestiones que son demasiado costosas para la organización. Podemos hacer cosas muy pequeñas, pero que van a ser muy significantes. Y sobre todo que vamos a tener que interactuarlo dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra colonia, con nuestros vecinos, permear esta información. Finalmente, yo creo que las tecnologías verdes cada vez son más accesibles a cada uno de nosotros y nuestra responsabilidad ahora es poderlas aplicar y poderlas instaurar dentro de nuestros hogares y dentro de nuestra vida productiva. Y finalmente, yo creo que el hecho de cumplir con todo lo anterior pues nos llevará también a cumplir con lo que es las normativas vigentes, con lo que son las leyes actuales y los requerimientos que se nos piden en las organizaciones por las diferentes dependencias gubernamentales. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, yo les comparto la siguiente frase que fue de una persona que ganó el premio Nobel en el 2004, que se enuncia: dentro de algunas décadas, la relación entre el ambiente, los recursos y los conflictos será tan obvia como la conexión que vemos ahora entre los derechos humanos, la democracia y la paz. Entonces, vamos a pasar a unas preguntas finales que tenemos y con todo gusto podemos contestarlas. Me preguntan, dice, ¿cómo se puede generar conciencia en los niños sobre el medio ambiente? Yo creo que los niños actualmente, con la disponibilidad que tienen de los medios masivos y con la formación que podemos tener nosotros como padres en el hogar, nuestra responsabilidad es permearles esta información, educarlos ya no nada más desde el punto de vista de conducirse en la sociedad, sino también responsablemente en el medio ambiente. Yo creo que uno como padre de familia, los que somos profesores también tenemos esa responsabilidad con los menores de irlos formando en esta cultura del medio ambiente, del reciclaje y evidentemente de mirar cómo vamos a dejar este planeta a las siguientes generaciones. Otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué tanto influye la postura de los países desarrollados en la creación de estrategias eficientes? Bueno, los países desarrollados actualmente están generando algunas iniciativas. Una de ellas es, por ejemplo, la de bonos de carbono, en donde algunas organizaciones o algunos países, algunas localidades pueden generar proyectos en donde puedan vislumbrar cuánto carbono pueden fijar en el planeta. Ejemplo, pueden hacer jornadas de reforestación, pueden ser jornadas de reciclaje, pueden hacer jornadas en donde integralmente ellos puedan generar acciones en vías de reducir los impactos al medio ambiente. Estos proyectos, por ejemplo, son financiados y se hablan de bonos de carbono, es decir, cierta cantidad de carbono que vas a fijar en el planeta puede ayudarte a recibir un financiamiento y evidentemente con ello mejorar parte de tu proyecto. Otra pregunta es, ¿cómo se puede sensibilizar a los líderes de las organizaciones? Bueno, yo creo que ahí está el punto medular. Los líderes de las organizaciones deben de ser los que se deben sensibilizar. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que nos van a marcar la pauta para poder adoptar un sistema, por ejemplo, de gestión ambiental. Si el mismo director de la empresa, si el mismo, digamos, dueño de la organización no está convencido, difícilmente se va a poder llevar a cabo esto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo creo que una parte muy importante es que alguien de la organización tenga la iniciativa de presentar algo como esta charla, ¿no? Una charla similar a esto, presentar los números, presentar hacia dónde vamos y sobre todo que a veces nuestro índice de consumismo hacia dónde nos está orillando, ¿no? Los problemas que nos va a llevar en pocos años, ya estamos viendo la realidad, ya el derretimiento de los polos es prácticamente imparable, lo estamos mirando y cada vez es más alarmante. Otra pregunta es, ¿cómo pueden las empresas obtener la ISO 14001? Bueno, para poder certificarse ante una normativa internacional como esta es todo un proceso. El proceso tiene que ver primeramente con capacitación del personal, con el compromiso de la alta dirección de la organización y posteriormente, una vez que se cubren los requisitos, la organización puede certificarse por medio de ciertos despachos que hay en muchos lugares de nuestro país. Son empresas que se dedican a brindar este servicio de consultoría y por lo general nos ayudan también a llevar a buen cabo y a buen puerto la obtención de un certificado en este tipo de normativa. Tenemos dos preguntas más. Mencionan, ¿qué podemos hacer de forma individual
para ayudar al medio ambiente. Como comentaba anteriormente, yo creo que lo primero que tenemos que hacer no es tanto preocuparnos si la legislación va a llegar, si las normativas van a firmarse, si va a haber financiamiento. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar y mirar lo que estamos haciendo en nuestro lugar de trabajo y en nuestro hogar. Si en mi casa no estoy clasificando, pues es momento de que empiece yo a clasificar. Si no estoy cuidando el agua, si tengo fugas, si tengo todavía energía eléctrica, digamos, desperdiciada, de fugas de energía eléctrica, estoy haciendo un consumo masivo, debo de preocuparme por esa primera parte. Yo creo que de ahí podemos empezar a trabajar. Después de ese compromiso personal, yo creo que ya podríamos integrarnos con otros grupos para poder ir avanzando. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la energía verde más económica o conveniente a nuestro país? Bueno, actualmente en nuestro país se incursiona en diferentes modalidades de energías verdes. Podríamos hablar de los parques eólicos, el más importante en Oaxaca, en Puebla no tiene mucho que inauguraron otro. Son parques muy importantes y se habla que ahí tenemos un área de oportunidad muy grande de los mexicanos. También los parques solares, yo creo que son otra sección muy importante que no ha sido explotada, y la que les compartía yo hace un momento, las partes, digamos, que hemos abandonado un poquito de la parte biológica y productiva del campo. Yo creo que ahí tenemos una gran área de oportunidad. El etanol, México es un país cañero, tenemos zonas tropicales vastas, tenemos cultivos muy interesantes en donde podemos desarrollar biocombustibles, podemos desarrollar nuevos combustibles o combustibles que ya están disponibles, solamente acercar esas tecnologías. Pues bueno, pues yo agradezco mucho la atención recibida por ustedes, les mando un cordial saludo, invitándolos a continuar asistiendo a estas clases magnas de la UTEL, a este esfuerzo que hace nuestra universidad. Yo agradeciendo a título personal, Diego Armando García Rodríguez, profesor de la UTEL. Muchas gracias y que pasen excelente tarde.